Bendiciones, bienvenidos para todos una vez más a nuestro acostumbrado jueves de lectura. Qué bendición, ¿no? Ya estamos sobre nuestra sesión número 14. Eso habla de que tenemos 14 semanas estudiando este maravilloso libro Corazón de Adorador. Hoy estaremos en el capítulo 7 titulado La música en la Biblia. Un tema extenso, pero muy lindo que nos va a llevar varias partes poderlo desarrollar. Prepare su material, el que usted recibió a través del chat. Prepare su Biblia, prepare todo lo que necesita. Vamos a orar. Vamos a comenzar, vamos a iniciar el estudio del capítulo 7 de Corazón de Adorador. Oremos al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu infinita misericordia y amor. Señor, te pido que abras nuestro entendimiento y que derrames tu sabiduría. Bendícenos en gran manera, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que podamos seguir aprendiendo cada vez más del propósito tuyo en nosotros y es que tengamos un corazón de adorador. A ti damos la gloria, Señor, damos la honra y damos todo el honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos entonces, la música en la Biblia, capítulo 7, primera parte. Prepare su material y vamos a comenzar. La música es algo maravilloso, inherente al hombre. La mejor manera de entenderlo es ir a la Biblia y ver cómo cada generación que pasó estaba rodeada indudablemente de música. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es música. La razón es porque Dios también es música y Él fue quien la creó para su gloria. En el cielo nunca hay silencio, siempre hay adoración. Veamos cómo nos puede ilustrar la Biblia al respecto. Para ello, vamos a estudiarla en dos partes, el Antiguo y luego el Nuevo Testamento. Empecemos con el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 4, versículo 21 dice así: Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien inventó el arpa y la flauta. Sin duda, esto quiere decir que fue el padre de esos instrumentos musicales, ya que no distaba muchas generaciones de Adán. ¿Mm? Podemos inferir que la música siempre ha jugado un papel importante en la historia de la humanidad. Yo me imagino que a usted le pasa lo mismo que a mí. Para mí es difícil concebir la vida sin música. Sería muy difícil eh, tener una vida sin música, ya que ella nos trae, bueno, a algunos nos trae paz y tranquilidad, ¿no? Y sobre todo la que alaba y exalta el nombre de Dios. Vamos a irnos entonces a Babilonia y Egipto. Vamos a ver cómo era la música en Babilonia y Egipto. Los instrumentos musicales babilónicos precedieron a Abraham, ya que Abraham pasó los primeros años de su vida en Ur de los Caldeos, y es muy probable que algunos de los instrumentos musicales usados por los patriarcas tuvieron su origen en aquella tierra. Las excavaciones del británico Leonard Woolley en 1922 en Ur, actual Irak, sacaron a la luz una de las sepulturas de las tumbas reales. Allí encontraron 4 arpas, o también conocidas como liras, una de las cuales era de un magnífico espécimen. Labán, el suegro de Jacob, vivió en territorio babilónico, y cuando éste salió del lugar apresuradamente, Labán dijo en Génesis 31:27 lo siguiente: ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber?
para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamboril y con arpa? Este texto sugiere la posibilidad de que algunos de estos instrumentos musicales, como se usaban en Babilonia, se introdujeron a la de los hebreos primitivos. Los instrumentos musicales egipcios influenciaron a Moisés y a José. Ellos recibieron una completa enseñanza de manos de los egipcios y la música era una parte importante de su educación. Ellos usaban los siguientes instrumentos: el arpa, la lira, la flauta, el tamborín y los címbalos. Las danzas estaban estrechamente ligadas a Egipto, estaban ahí inherentes con Egipto, de la misma manera que con el uso de los instrumentos musicales. Interesante, ¿no? Algunos aspectos de las costumbres musicales de los egipcios deben haber acompañado a los israelitas en su salida de Egipto hacia la tierra de Canaán. Miremos el Mar Rojo. Recordemos la historia. El pueblo está siendo liberado de la esclavitud de Egipto y con lo primero que se encuentran es con el Mar Rojo. Después del milagroso cruce de Israel por el Mar Rojo, esta victoria sobre los egipcios fue debidamente celebrada también con música. El canto de Moisés y María se adornó con panderos y danzas. Veamos Éxodo capítulo 15, versículo 20. Dice así: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Qué interesante. Este pandero fue un aro de madera o bronce cubierto con un cuero fuertemente estirado y pequeñas campanillas colgadas alrededor. Entonces ahí vemos el primer instrumento musical que por lo menos puntualiza la Biblia, es el pandero, una vez pasan el Mar Rojo. Otro es las trompetas. Los hebreos usaban 3 modelos de trompetas. La más primitiva se hacía de cuerno de buey o de carnero, es conocida hoy como el shofar. Otra era metálica y curva, y una última era totalmente recta. Esas eran las trompetas que los hebreos usaban, pero Dios ordenó a Moisés hacer estas trompetas, pero con 3 propósitos específicos. El primero era para reunir al pueblo. Números 10:2. El primero, la primera trompeta, era el shofar, se usaba para reunir o para llamar al pueblo a que se reuniera. La segunda era para ir a la guerra, Números 10:9. Y la tercera era para venir al santuario a adorar a Dios, Levítico 25, del 9 al 10. Ahí vemos cómo está siendo influenciado el pueblo hebreo con instrumentos musicales que aprendieron a hacer, que aprendieron a tocar. Mire, el pueblo de Israel no pasó 2 o 3 años en Egipto. Es importante tener en cuenta eso. Pasaron más de 400 años esclavos. Entonces, en ese montón de tiempo, tuvieron que aprender las costumbres, tuvieron que conocer los instrumentos, los avances de la tecnología de aquel tiempo, cómo se usaban, etc. Los profetas. La música ayudaba a crear la correcta atmósfera profética para los ejercicios de devoción espiritual. Primera de Samuel 10:5 dice: después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Vemos aquí
que los profetas usaban la música también para poder profetizar. Porque es que yo en el caso mío, yo soy un convencido de que la correcta adoración prepara el ambiente, prepara el camino para sembrar la palabra y prepara el ambiente para el mover del Espíritu de Dios. Por eso a mí, pues, me preocupa los cristianos que llegan solo a culto cuando empieza la predicación. No, no, yo voy a la palabra. Y se pierden una parte muy importante que es la adoración y la alabanza. Cuando tú llegas temprano a culto y participas de la adoración y la alabanza, tu espíritu se prepara, tu corazón se ablanda y tu entendimiento se abre para recibir lo que viene después, que es la palabra del Señor. Eliseo, el profeta Eliseo, pidió un músico para poder profetizar. Segunda de Reyes 3:15 dice, mas ahora traedme un tañedor. Tañedor es músico. Cuando usted mira la traducción de la palabra tañedor, es aquel que tañe, aquel que golpea, aquel que toca algo. Y eso eran los músicos. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. ¿Sí ve? O sea que el profeta necesitaba un ambiente correcto para dar la palabra de Dios. Por eso estamos muy empeñados en que los adoradores, en que los creyentes, en que los pastores puedan tener la conciencia correcta de que más que una bonita predicación, debe tener una correcta adoración y alabanza antes, como previa para el mensaje que se va a exponer. El rey David. El rey David, como buen adorador, contribuyó mucho a la música de Israel. Él aportó mucho a la música de Israel. Mire, compuso varios salmos. Recordemos que los salmos eran cantados. Compuso varios salmos. Inventó varios instrumentos musicales. Organizó y estructuró la música hebrea. Entonces el rey David también le dio la importancia que merecía la alabanza y la adoración desde el reinado de él en adelante. De ahí en adelante el pueblo fue consciente de que necesitaban adorar y alabar al Señor con toda libertad y con todo gozo. Importante eso. Y la cautividad. La cautividad. Israel, estando cautivo en Babilonia, porque recuerde que primero estuvo cautivo en Egipto 400, más de 400 años. Y luego fue otra vez llevado cautivo a Babilonia, pero ya 70 años. Israel, estando cautivo en Babilonia, dejó de cantar. E hizo a un lado los instrumentos, haciéndolos callar por 70 años, que fue lo que duró su cautiverio. Y usted de pronto se hará la pregunta, ¿y por qué los llevaban cautivos? O sea, ¿por qué? Por desobedientes, por rebeldes. La cautividad de Babilonia fue como consecuencia, los mismos años que ellos pasaron, que fueron 70 años cautivos, fueron los 70 años en los que ellos hicieron lo que quisieron y no obedecieron a Dios, no oyeron a los profetas, no oyeron a los jueces, no hicieron caso, constantemente tomaban las costumbres paganas, etcétera. Entonces, por eso el Señor permitió que fueran llevados cautivos a Babilonia. 70 años. Incluso los babilónicos les pedían que volvieran a cantar y ellos no lo hicieron hasta que vino su libertad. O sea, los babilónicos, yo me imagino que ellos, pues tengamos en cuenta que está el imperio egipcio, el imperio babilónico, o medo-persa, el imperio romano, o sea, es como decir hoy en día las superpotencias del mundo
Estamos hablando de las naciones que constantemente están innovando y todo lo que esas naciones saquen, inventen o produzcan se vuelve boom en todo el mundo. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de China, inclusive Israel. El Israel actual es uno de los países que más invierte en innovación, en estudios científicos. Entonces, algo parecido sucedía en la antigüedad. Y en este caso específico, Babilonia era como el centro de la humanidad, era un imperio, era el centro de la humanidad. Y todo lo que sucedía en Babilonia, todo el mundo se enteraba, todo el mundo quería saber qué pasaba, qué sucedía en Babilonia. Entonces, para que los babilónicos extrañaran los cantos hebreos, era porque esos cantos eran novedosos, esos cantos eran hermosos, no sé, la armonía, la música, la letra era fascinante. Para que los babilónicos lo extrañaran, era extraordinario. Es decir, que los hebreos, aún estando esclavos, Dios les daba canciones o ellos cantaban las canciones de sus padres, las que Dios les había dado, las canciones que alababan a su Dios, las que contaban la historia de sus antepasados. Y era fascinante, linda esa música, que la cuna de la humanidad en ese momento, que eran los babilónicos, decían, ala, los estamos extrañando, ¿por qué no? ¿Por qué no siguen cantando? Isaías capítulo 24, versículo 8 dice así, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Y dice la palabra también en los salmos, que ellos colgaron sus arpas en los árboles. Se sentaban a la orilla del río principal en Babilonia y colgaron sus arpas. Y los babilónicos les decían, ¿por qué no cantan esos cantos tan lindos a su Dios? ¿Por qué se quedan callados? Ellos colgaron sus arpas llenos de tristeza, llenos de, no sé, de desesperanza, porque estaban esclavos a causa de los pecados de ellos y de sus padres. Eso hay que repetirlo siempre. No sé si te ha pasado que a veces las pruebas, las circunstancias difíciles provocan que tus labios se callen, provocan que tus labios no vuelvan a alabar al Señor. Mire, yo he aprendido algo. Eh, realmente los que necesitan la alabanza somos nosotros, no Dios. Mire, escúchame esto y espero lo entiendas muy bien. Dios no necesita de tu alabanza para ser Dios. Cuando la palabra dice que Dios anda buscando verdaderos adoradores, que adoren al Padre en espíritu y en verdad, no es porque le haga falta, ni es porque tenga necesidad. Porque recordemos lo que dice la palabra, por lo menos lo que dice la palabra, que en el cielo hay millones y millones y millones de ángeles que cantan a Dios las 24 horas y son perfecta su adoración, más perfecta que la nuestra. Entonces, cuando tú, por vengarte de Dios, no vas a la iglesia, por ponerte bravo o brava con Dios, te enojaste porque te salió algo mal y entonces no vas a la iglesia, entonces no vuelves a orar, entonces no vuelves a cantar como que actuando con una actitud tan infantil, porque no tiene otro nombre, es una actitud infantil, no voy a cantar a Dios para que sienta mi ausencia. No voy a ir a la iglesia para que Dios vea que estoy sentido, sentida con Él. No voy a leer la palabra, no voy a volver a orar. Dios, sin tu alabanza, sigue siendo Dios. Dios, con tu alabanza, sigue siendo Dios. Recordemos que ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Cuando Dios dice que busca verdaderos adoradores, que le adoran en espíritu y en verdad, no es porque Él lo necesita, sino porque nosotros lo necesitamos. La palabra dice que cuando nosotros adoramos a Dios, Dios nos bendice. Entonces, ¿quién lo necesita? Nosotros.
Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en Babilonia. Todos los profetas decían, tranquilos, el Señor los va a liberar, el Señor los va a libertar. Mire, el tiempo de cautividad en Babilonia, no habían sacerdotes, no habían reyes en medio del pueblo de Israel, no había. El sacerdote era el que ministraba, ¿se acuerdan? Ministraba en el templo, ministraba en el tabernáculo cuando estaban en el desierto. Y el rey era el que guiaba al pueblo. No había, no había. ¿Sabe qué era lo único que había? Profetas. Lo único que había en la cautividad, babilónica era profetas, no más. Unos profetizaban desde el palacio del rey, como en el caso de Daniel. Otros profetizaban desde los ríos, desde las calles. Estamos hablando de Jeremías, estamos hablando de Ezequiel, bueno, en fin. Los profetas, tanto mayores como los profetas menores, lo único que había en Babilonia eran profetas. Y recordemos que ya lo acabamos de aprender. ¿Qué necesitaba un profeta para poder profetizar? Un ambiente de adoración. Entonces, cuando el pueblo decidió callarse, cuando el pueblo decidió cesar los panderos, cesar los instrumentos, colgar las arpas en los árboles, a las orillas del río, entonces el profeta no podía encontrar el ambiente propicio para poder dar una palabra al pueblo. Entonces ahí el pueblo estaba como que, no sé, como que enojado con Dios, como que se estaban vengando con Dios y ya no lo adoraban. Ojo, cuando pases por una tribulación, lo primero que va a querer Satanás que tú creas que es lo correcto es que cierres tu boca. No lo hagas. Cuando estés pasando por más tribulación, es cuando más alabanza debe haber. Es cuando más oración debe haber. Es cuando más debes ir a la iglesia. Es cuando más debes ir a los ayunos que se programan en la iglesia. Mire, hoy en día con preocupación lo digo como pastor. Estoy viendo que en la vida de los cristianos el ayuno está en vía de extinción. Porque un youtuber o otro influencer por ahí dijo que no era necesario hoy en día ayunar. ¿Quién dijo eso? Si la palabra le da una altura extraordinaria al ayuno. El mismo Jesús puso en altura el ayuno y la oración porque ayunó 40 días en el desierto. Mire, el ayuno, a través del ayuno, se rompen poderosamente ligaduras, ataduras, maldiciones. Y a través del ayuno, la provisión de Dios viene para tu vida. Recordemos que Daniel entró en 21 días de ayuno, esperando la provisión de Dios, el mensaje de Dios, hasta que vino un ángel y le trajo la provisión. Esther ayunó 3 días y Dios le dio la respuesta y la victoria porque el pueblo estaba siendo amenazado para ser extinguido en su totalidad. Y ella entró en ayuno con todo el pueblo y Dios le dio la victoria. Nehemías ayunó 7 días para que Dios proveyera los recursos para la reconstrucción nuevamente y la reparación de los muros de la ciudad de Jerusalén. Entonces no podemos decir que el ayuno está en vía de extinción. Cuando más pruebas tengas, entre en ayuno y oración, entre en alabanza y adoración, más vaya a la iglesia. No tratemos de vengarnos de Dios, porque Dios contigo o sin ti sigue siendo Dios. Pero tú y yo sin Dios no somos nadie. Wow, esto es para alguien. Consejo sabio. Vamos culminando. Consejo sabio. Adorar a Dios va más allá de tener un talento. Es hacer de ese talento una relación íntima con Él. Qué lindo. Se lo voy a repetir. Adorar a Dios va más allá de tener un talento. Es hacer de ese talento una relación íntima con Él. De nada sirve que tengas talento, que seas el mejor pianista de la iglesia, el mejor baterista de la iglesia, el mejor cantante o la mejor cantante o la mejor danzarina no, de nada sirve que sea la mejor danzarina
De nada sirve que seas el mejor adorador. De nada sirve si ese talento que es tan bueno, que Dios se lo ha dado y lo has perfeccionado, no lo usas también con tu relación íntima con Dios. No, no, yo solamente toco música cristiana cuando estoy en el altar. ¿Y por qué no tomas el instrumento en tu casa y también adoras al Señor? Wow, nuestro talento debe tener una relación íntima con Dios. Qué lindo, ¿no? Y la música en la Biblia y específicamente en el Antiguo Testamento. Oremos al Señor, démosle gracias a Dios por este espacio tan extraordinario, donde el Señor no solo nos da aliento, no solo nos da instrucción, sino también nos exhorta, ¿no? Porque a veces es necesario que el Señor nos hable así, nos exhorte y nos diga, bueno, 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 despiértese. Oremos. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Señor, gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. Es extraordinario. Señor, gracias porque en el Antiguo Testamento, todo, Señor, todas las épocas, todos los años, todo el tiempo, estuvo marcado por música que te alababa, que te exaltaba y que te adoraba. Señor, gracias porque hemos aprendido que tú nos creaste con ese propósito de alabarte y de exaltarte, simplemente para ser nosotros bendecidos. Ayúdanos a no tomar venganza, Señor. De pronto las tribulaciones nos llevan a pensar erróneamente que no debemos volver a cantarte hasta que tú respondas. Todo lo contrario, Señor. Cuando más tribulación venga a nuestra vida, más ayuno haremos, más oración haremos y más adoración sacaremos de nuestros labios y de lo profundo de nuestra alma. Como dice tu palabra en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. En el nombre de Jesús bendigo todo aquel que pudo estar en esta sección el día de hoy. Bendícele si está pasando por tribulaciones, Señor, ayúdale, dale paz, llévate su carga y su cansancio. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima sección. Vamos a continuar con el mismo capítulo, pero vamos a ir a la segunda parte, que es la música en la Biblia en el Nuevo Testamento. Bendiciones, un abrazo para todos.